Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos el gusto de presentarles desde Mendoza, Argentina, al mundo, a la compañía mendocina de radioteatro Tomate Perita, el podcast sobre radioteatro, creación de Marcelo Hernández y Daniel Fermani. Desde este momento, el maravilloso y mágico mundo del radioteatro vuelve a entrar en sus casas para traerles las obras de los más amados dramaturgos mundiales, argentinos y mendocinos, en las voces de artistas de Mendoza, con la organización y producción de Marcelo Hernández y la dirección de Daniel Fermani, con el diseño gráfico y de redes de Fede Valdivia y la técnica de Gerardo Burke, y en las locuciones, Mónica Borré y Alejandro Álvarez. Tomate Perita lanza esta propuesta que no solo está destinada a hacer renacer el radioteatro a través de las redes sociales y plataformas digitales que hoy nos permiten comunicarnos con el mundo, sino que también abre un espacio de información, reflexión y debate, encabezado por profesionales especializados que analizarán y comentarán temas protagónicos de cada una de las obras interpretadas. Iniciamos a continuación una nueva edición del podcast de la compañía mendocina de radioteatro Tomate Perita, creación de Marcelo Hernández y Daniel Fermani. Con ustedes, los intérpretes. En la presentación de su primer radioteatro, Esperando la carroza, del dramaturgo argentino Jacobo Langsner, la compañía mendocina de radioteatro Tomate Perita entrevistó al psicólogo Paul Fermani para que nos explicara en qué consiste el síndrome del cuidador. Recordemos que el conflicto en la obra de Langsner radica en el cuidado de mamá Cora, la anciana abuela que ya ha provocado el agotamiento de la nuera, Susana, y de su marido, y ha puesto en riesgo su matrimonio. Ninguno de los otros hijos de mamá Cora quiere hacerse cargo de ella. Este tema, tan actual en nuestra sociedad, es afrontado por el psicólogo Fermani de la siguiente manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario que estén viendo, escuchando, que es nuestro primer podcast. Primer podcast de la compañía de radioteatro mendocina Tomate Perita. Tomate Perita. Y nos acompaña en esta ocasión, en este primer podcast, un profesional muy destacado de Mendoza. Para hablar un poco sobre el tema de nuestro primer podcast, valga la redundancia, que es el síndrome del cuidador, ¿no? El síndrome del cuidador, que es un tema que hemos descubierto aquí con el colega Marcelo, que está justamente en la primera obra que ha realizado Tomate Perita, que es Esperando la carroza, de Jacobo Langsner, y nos pareció un tema interesantísimo, actualísimo. Uh-huh. Y justamente Marcelo comentaba por qué la película tiene tanta actualidad, aparte de tener el elenco óptimo, excelente de actores que tiene, el tema también que mueve todo eso es el problema de una familia que tiene un anciano que también se pierde, que no tiene todas sus facultades y bueno, ¿a quién le toca en esa familia cuidarlo? ¿Cuáles son las consecuencias de ese cuidado? ¿Qué pasa cuando el cuidador pide ayuda? Bueno, ¿qué es lo que vemos en la película Esperando la carroza? Hemos visto la película, está en la obra. Está en la obra de teatro, claro, eso justamente iba a decir. Claro, y lo vimos nosotros trabajando para construir, hacer el radioteatro, trabajando con los actores. Vimos ese tema que estaba fuertemente presente. Así que bueno, hemos convocado a... Lo conoces un poco, ¿no? Bueno, más o menos. Presentalo vos entonces, dale, vos que lo conoces. Tenemos al licenciado Paul Fermani, casualmente compartimos el apellido. Y la mamá, el papá. Hay una historia familiar de por medio y que por supuesto es psicólogo y lo hemos convocado para que él nos cuente algo sobre este síndrome del cuidador y bueno, las consecuencias, lo que pasa, cómo es la situación y que nos des también su opinión, ¿no? Que me parece que es una cosa no solamente argentina, es mundial. Claro, esto puede servirle, creemos, a todas las personas que puedan estar viendo o escuchando este podcast.
Claro, Bienvenido, Paul. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, el gusto es mío de estar acá. Primero, así, muy rápidamente, porque hablamos de síndrome del cuidador. Veamos lo que es un síndrome primero para saber cómo ubicarnos, ¿no? Un síndrome es un conjunto de síntomas que conforman un cuadro determinado. Como ejemplo, podemos decir un síndrome gripal. ¿Y cómo sabemos que tenemos un cuadro de síndrome gripal? Y porque tenemos fiebre, nos duelen los huesos, estamos desganados. ¿Sí? Esa serie de síntomas, cuando uno dice que tiene, tenés gripe. ¿Tá? Bueno, en el caso que el síndrome del cuidador, que no, si bien es cierto existe, no ha sido, digamos, como conceptualizado como tal. La gente no habla de alguien que me dice, mira, tiene el síndrome del cuidador. Es medio como desconocido, a pesar de que es tan frecuente. Y se da, evidentemente, cuando alguna persona en la familia tiene una enfermedad crónica, muchas veces crónica degenerativa. En los casos en salud mental podremos hablar de Alzheimer, el Parkinson. Son enfermedades que van deteriorando de una manera muy, muy fea a la persona que lo padece. Y como en una familia, si esa persona ocupa un lugar que puede ser el abuelo, el padre, la madre, un lugar de importancia, culturalmente está mal visto que se lo lleve a un asilo, a una casa de geriátrico, llámenlo como quieran, ¿no? Está mal visto por una cuestión cultural. ¿Cómo vas a llevar a tu papá ahí? ¿Cómo vas a llevar a tu mamá ahí? Entonces, ¿qué pasa? Surge la necesidad de que alguien lo cuide. Y alguien lo cuide. A veces hay algunas prepagas que tienen servicio de tipo acompañante terapéutico, cuidadores. Pero no es frecuente y además no todas las familias tienen el recurso económico como para pagar un servicio de eso. Entonces se elige a alguien para que cuide. ¿Se elige? Se elige, por eso lo dije así como entre comillas. Okay. Porque la elección deviene de la dinámica familiar. Hay como una persona que asume, porque empieza a mirar para los costados y ve que no hay nadie con mucha intención o voluntad de asumir el rol. Entonces, es el papá o es la abuela. Y generalmente es una persona con mucha capacidad empática, con mucho sentido de la solidaridad y mucho amor por la persona que va a cuidar. ¿Y qué sucede con esto? Cuando existe esa elección, digamos, familiar, es como que por lo general el resto de la familia colabora, pero delega en ese integrante de la familia la responsabilidad del cuidado de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, todo bien, pero como les dije recién, estamos hablando de enfermedades crónicas que implican el paso del tiempo. Y enfermedades crónicas degenerativas, o sea, que no es que esa persona vaya a mejorar de alguna manera. Claro. ¿Sí? La demencia, el Alzheimer son demoledores de nuestras funciones cognitivas, volitivas. ¿Sí? Entonces, muchas veces, fíjense ustedes cómo es el tema. En un Alzheimer, el que sufre no es quien padece el Alzheimer, porque está en otro mundo. Ni se entera. Claro. Pero el sufrimiento sí lo tiene el cuidador, los cuidadores, la familia. Entonces empieza un proceso en la persona que cuida de desgaste emocional. Ese desgaste emocional
paulatinamente también va produciendo un desgaste físico, un estado primero de cansancio, ¿no? Porque hay veces que la persona hay que atenderla de noche, no tiene horario. Una persona con Alzheimer puede fácilmente dormir de día y estar toda la noche dando vueltas. Y hay que cuidarlo porque deja una hornalla abierta, un montón de cosas. O se escapa. Entonces, el estado de tensión es permanente, el estado de estrés de quien cuida es permanente. Y el estrés, con el paso del tiempo, va produciendo una serie de sintomatologías muy feas en la persona que lo padece. En este caso, un estrés derivado de la tensión de estar continuamente atento a la persona que se cuida. ¿Qué pasa? Ese cansancio se va convirtiendo en un estado de agotamiento. El cansancio es físico, el agotamiento es psicofísico. O sea, si ustedes por ahí lo han vivido en alguna otra ocasión por un estrés causado laboralmente o por alguna situación económica, de estar mucho tiempo preocupados o presionados por el trabajo, lo que les pueda pasar, y uno empieza a agotarse. Y el agotamiento tiene por característica que uno puede dormir 12 horas, se despierta y tiene ganas de seguir durmiendo. Claro. 3 días necesito para dormir, y si dormiera 3 días tampoco estaría, porque el elemento que genera el agotamiento no deja de estar. Claro. Nos decía Paul más temprano, cuando empezamos a charlar un poco esto, que generalmente los familiares más cercanos a la persona que tiene esta situación, como que tienen un miedo, y que a veces el que asume el rol del cuidador es el que menos miedo tiene, o a veces, como en el caso de la obra de teatro, alguien que no es sanguíneo, digamos, sino que es una nuera, ¿no? Sí, como en el caso de la película, claro, exacto. De la obra de teatro. De la obra. Sí, a ver. La elección también es esa elección inconsciente, estoy hablando de esa elección que no es que dijéramos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vos vas a hacer. Implica también que el resto de los integrantes de este grupo familiar de alguna manera temen a la muerte, temen a la enfermedad, y no lo pueden manifestar directamente porque es un sentimiento muy inconsciente en muchos casos. Entonces pasa como cuando uno tiene una persona muy amiga, un familiar que está muy enfermo y saben que está muy mal, y siempre encuentran una excusa para no ir a verlo, para no ir a visitarlo. Porque el enfrentar el dolor y el enfrentar el deterioro de la otra persona resulta un sufrimiento psíquico muy importante. ¿Sí? No es... Y sobre todo en algunas enfermedades degenerativas. Nosotros hemos tenido el tema del Parkinson con nuestro padre, que uno va viendo cómo se deteriora muy feo la persona, entonces eso causa un impacto muy fuerte. Entonces uno trata de tomar distancia y de evitarlo. Entonces queda alguien como con un rol asignado, ¿no? Un rol tal vez no adquirido, sino adscripto inconscientemente por el resto de la familia. Y podría ser que la persona que este cuidador, aunque fuera un consanguíneo, un directo, en un cierto momento empezara a desarrollar el sentimiento del deseo de que el enfermo muera. Totalmente. Eso pasa, y pasa por el motivo explícito que puede llegar, en algunos casos tiene que tener mucha valentía también para decirlo y con quién decirlo, ¿no? Es, ya no soporto verlo sufrir así. ¿Sí? La verdad que prefiero, es mi papá o es mi abuelo, pero prefiero que se muera porque ya no puedo verlo sufrir de esa manera. Ese es el motivo que explicitan. ¿Tá? Internamente también tiene que ver decir, por favor, necesito un respiro, claro. Necesito descanso, necesito... Es lo que dice el personaje de Susana, ¿no? Claro. Necesito un descanso, ¿no? Claro. Un mes, una semana, algo.
pide ella, ¿no? Totalmente. Porque la situación no va a mejorar. En el caso del cuidador siempre son enfermos que no van a mejorar. No van a mejorar. Y esto pasa con enfermedades mentales. Hay enfermedades mentales muy embromadas que evidentemente en algunos casos sí requieren una internación prolongada, porque más allá de que no va a mejorar, la persona puede llegar a ser peligrosa. Claro. ¿Sí? Una psicosis, una esquizofrenia paranoica tiene que ver con ese tipo de cosas. Pero por lo general de los casos que estamos hablando tiene que ver más con un Alzheimer, una demencia senil, un Parkinson o una esclerosis múltiple. Sí, claro. ¿Sí? Paul, y se me ocurría pensar en 3 estadios posibles, ¿no? Alguien que ya está transitando este cuidado a alguien que está viendo que esto va a ocurrir y alguien que se terminó. Digo porque se me ocurre que el cuidador pasa por estos 3 estadios, ¿no? ¿Qué podrías sugerirle, recomendarle trabajemos los 3 estadios, si se puede, si es factible? En principio, ¿no? podríamos decir que al principio... Claro. El que está vislumbrando que su mamá, su papá, su abuelo, claro, su hermano... empieza a ver señales como de que hay una demencia senil, que se pierde, que no se acuerda de ciertas cosas. Bueno, o se enteraron del diagnóstico de que tiene esclerosis múltiple, digo, que como citaste vos. Exactamente. ¿Qué podríamos proponerle a esta persona? Porque, perdón, también charlamos de quién cuida a los cuidadores. Exactamente. ¿No? Entonces un poco, no sé, ¿no? Nos gustaría aportar un pequeño cuidado al cuidador, ¿no? Exacto. Lo primero que causa es un impacto emocional de decir, miércoles lo diagnosticaron, está con un principio de Alzheimer. Y ya decimos, un principio de Alzheimer quiere decir que sabemos la que se viene. ¿Está? O un cáncer. Sí, lo que fuera. Lo que fuera. Lo primero que y lo reciben todos el impacto emocional. Y ahí justamente forma parte de la primera elección, ¿no? Cómo lo reciben y cómo reaccionan frente a esa situación. ¿Sí? Entonces, como algunos que toman distancia, se alejan porque a mí me gustaría, pero trabajo todo el día, y yo pero vivo lejos, etcétera, etcétera, y queda alguien designado. Y tal vez se podría hacer un abordaje de una consulta psicológica donde de pronto, ¿cómo podemos trabajar esto familiarmente con el pequeño aporte de cada uno? A mí me ha pasado, he tenido muchos casos de esto, donde consulta el cuidador, la persona que cuida. ¿Sí? Consulta porque no da más. Claro, por eso. Pero ya porque ya está en el medio del despiole. Por eso yo decía antes, como preventivo. Como preventivo, primero tiene que la persona desmitificar la enfermedad. Quiere decir, informarse muy bien de qué se trata. Todos se tienen que informar de el cuadro evolutivo, digamos, de lo que va a padecer, de lo que empieza a padecer esa persona. Porque el conocimiento es como que nos ayuda a tener más claras distintos tipos de situaciones y sabemos a qué nos enfrentamos. Ese es, digamos, como el primer paso que tiene que dar en una primera instancia la persona que vaya a cuidar. Al principio, generalmente todos, vamos a organizarnos. Pero esa es una expresión de deseo, porque después, con el paso del tiempo, uno ve que... Ya pasamos a la segunda instancia. Así que, se borraron todos. Quedó solo el cuidador. Quedó el cuidador y lo hago. Claro. Porque además, el cuidador no es cualquiera. Claro. Una persona con rasgos psicopáticos no podría cuidar nunca a nadie. ¿Sí? Una persona con rasgos esquizoides no podría cuidar nunca a nadie. ¿Sí? Generalmente son personas con una base, con una estructura de personalidad más de corte depresivo, sin que eso signifique que sea un depresivo. No entiendo. Estoy hablando, todos tenemos una estructura de personalidad, y la persona que tiene una estructura con una base depresiva
es muy empática, porque además acá viene otra cosa que tiene que ver con el cuidador, que por más que le esté costando cada día le cuesta más llevar adelante su rol, pero tampoco lo abandona porque siente culpa. Claro. ¿Cómo voy a dejar a mi papá? ¿Cómo voy a dejar a mi abuela así? Y si al final de cuentas soy el único que se ocupa, si no fuera yo, no sé qué pasaría, etcétera, etcétera. Entonces, ese juego es muy difícil de manejar internamente, porque por un lado, como decía Daniel recién, por ahí llega un momento en que decir, por favor, señor, llévatelo, porque no doy más y no puedo verlo sufrir así. Pero eso se enfrenta con la culpa de decir, ¿cómo puedo decir yo esto de mi padre? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, eso sigue provocando un deterioro, un agotamiento psíquico muy importante. Entonces, eso empieza a avanzar. Y en los casos donde ya esto ha pasado el tiempo, la situación se ha cronificado, la situación de a veces de postración o de deterioro de la persona cuidada ha seguido avanzando. Claro, nosotros tenemos un psiquismo que resiste hasta cierto punto, si no es apuntalado. Claro. Y llega, yo digo que el psiquismo, ante situaciones de presión, llega a un punto en que puede hacer dos tipos de ruido. O hace clic o hace crack. ¿Sí? Eso es lo que yo he observado en miles de casos. Cuando hace clic, pide ayuda generalmente una ayuda profesional, que lo reubique. La terapia tiene que ser muy concreta, no vas a hacer psicoanálisis porque no le serviría de nada. Tiene que ser muy concreta, con tips muy directos, muy conductuales. Y sobre todo, ¿no? También, ¿no? Sí, y sobre todo tiene que estar también destinado a apuntalar el funcionamiento yoico, la fortaleza interna, la confianza en uno mismo, la recuperación de la autoestima. Y después con otras cosas que decir, bueno, mira, te has acostumbrado tanto a cuidar solo que vas a tener que hacer una reunión familiar y decir, perdón, pero acá no doy más. ¿Qué es lo que le pasa al personaje de Susana cuando va a pedir ayuda a la familia? Claro, y lo dice, que pasa no es mi madre. Para colmo ella dice, no es mi madre. Claro, y fíjate que en la obra o en la película, ella pide desesperadamente ayuda. Claro. Pero por la forma en que lo pide, lo más dice, esta loca, dejala, Sí, incluso como que te levantaste del lado equivocado de la cama, que son malhumoradas, que satirizan toda la situación. Entonces, acá el pedido de ayuda tiene que estar, pero la forma en que se procesa ese pedido de ayuda es el que debe modificarse, ¿no? Tiene que ser un pedido de ayuda más racional, tiene que también la persona el cuidador, que pide ayuda a su familia, a su entorno, tiene que también apuntar a las culpas de los otros. Desarmar esa armadura que se hicieron para tomar distancia de la enfermedad y decir, che, también acuérdense de mí. Yo también estoy sufriendo. Yo también la estoy pasando mal. ¿Está? Y recibir ayuda terapéutica, por supuesto que es siempre saludable. Que esa persona, hay cosas que saca afuera, debe sacar afuera, y muchas veces con la familia no lo puede hacer. Claro. Con los hermanos, con los incluso padres, decir, se me ocurre, ¿no? Esta expresión de deseo, de uy, por Dios que se muera, o no sé qué, no sé cuánto, a veces no lo puede decir. Para nada. No se lo puede decir a nadie. Claro, porque además ahí está la culpa de nuevo. Claro. ¿Cómo le voy a decir a mi hermano que quiero que mi abuelo se muera? Claro, pero sí tal vez a un terapeuta se lo puede decir. Es que se lo debe decir, claro. Y en esa descarga hay... Miren, y cuando no sucede esta descarga, el cuidador puede llegar a enfermarse hasta muy mal. Yo me acuerdo hace muchos años, yo viviendo en el sur,
durante 6, 7 años me dediqué a la psico-oncología. O sea, trabajaba con enfermos oncológicos, la mayoría en estado terminal. Siempre me acuerdo de un caso de una mujer, en ese momento tendría unos 40, entre 40 y 45 años, y la oncóloga me la manda, había tenido un cáncer de mama, que había sido bien tratado y todo, parece que se había recuperado. Pero un año después le encuentran una metástasis que le había empezado a tomar los huesos de la columna. O sea, tenía una fecha de vencimiento y una sobrevida muy dolorosa y fea. Y me pongo a trabajar con esta señora y empiezo a investigar, ver, soltera, y desde hacía unos 10, 15 años cuidaba a sus padres viejitos, y como ella era la única soltera y no tenía compromiso supuestamente, una bellísima persona dedicada al cuidado de sus padres y a dar clases, era profesora de lengua y literatura. La amaban sus alumnos porque era una bellísima persona. Entonces, claro, yo sacando mis conclusiones, y un día le digo, para ver qué puede hacer, ¿no? Y le digo, Melita, era el sobrenombre, la llamaban Melita. Le digo, Melita, ¿qué te quedó por hacer en la vida que justamente por tener que dedicarte a cuidar a tus padres y todo, no hiciste? Me acuerdo, escúchame, me emociona porque la veo llorar. Me dice, Paul, a mí me hubiera gustado ser escritora, me hubiera gustado escribir, por eso inclusive elegí esta carrera. Y digo, ¿por qué no escribiste? ¿Cómo voy a escribir? Dice, ¿sabes lo que significa ser profesor? Dar clases, preparar las clases, corregir, estar encima. ¿Ah? Y cuando volvía de eso tenía que cuidar a mis padres. Bueno, miércoles. Le digo, bueno, Melita, ¿y por qué no escribes ahora? Se me mira y me dice, Paul, me estoy muriendo. ¿Me voy a poner a escribir ahora? Pero todavía no estás muerto. ¿Ah? Bueno, la cosa que a la otra sesión viene con un cuaderno de esos tipos universitarios. Me dice, Paul, te hice caso. Dice, mira, escribí algo. Bueno, abro, lo primero que me impresiona, una letra. Viste, con el colegio nos enseñaban caligrafía. Sí. Una letra perfecta, parecía de esas que hacían las actas, viste, del 1800. Y empecé a leer lo que escribió. Te juro que me destruyó, porque tenía una facilidad tan grande para expresar lo que quería expresar, y había escrito sobre las vivencias que tenía después de la quimioterapia. Terrible. Yo me acuerdo la imagen de ella, decir, me acostaba en la cama y sentía que la cama me empezaba a chupar, me iba hundiendo y las paredes se cerraban encima mío. Le digo, Melita, por favor seguí escribiendo porque sos una genia. ¿Te parece a vos? La cosa es que la tipa se entusiasmó, ya la habían jubilado inclusive por su enfermedad, ya no estaba trabajando. Y empezó a escribir y no podía parar de escribir. Habían pasado unos 3 meses, 3, 4 meses. Y un día me llama por teléfono a la oncóloga. Y dice, che, Paul, vení que quiero que veas algo. Venite al consultorio que quiero que veas algo. Bueno, voy. Pone una, viste esa jugada para ver las radiografías. Pone una radiografía y me dice, ¿qué ves acá? Una radiografía de tórax. No soy muy leído en esto, pero esta mancha acá en el pulmón, en esta parte así, debe ser algo feo. Sí, exactamente. Dice, es un adenoma no sé qué, que tiene comprometida la columna y el pulmón. Pone otra radiografía al lado, me dice, ¿qué ves acá? También de tórax. Miro, no sé, no veo nada. Decime vos qué tengo que ver.
No, es que no hay nada. Le digo, ¿y? Dice, las 2 radiografías son de Melita. Wow. Le digo, esta de cuando estaba sana y esta otra es de ahora. No, es al revés. Esta es de hace 6 meses y esta es de ahora. ¿Se curó? ¿Qué me estás diciendo? Digo, ¿estás usando una droga nueva, algo? No, boludo, te llamé a vos para ver qué estás haciendo vos. Porque médicamente no se podía curar esto. Recalcificar una vértebra no es... En medicina no existe. Si no hay algo específico. La cosa es que la Melita se sanó. Hasta que yo me vine de allá del sur y todo, habían pasado no sé cuántos años, la Melita seguía viva. Tan bella persona que esta doctora, la oncóloga, hizo una gran amistad con ella. Cuando tuvo su hijo, la oncóloga le pidió que fuera su madrina. Entonces, esto que te estoy diciendo, que les estoy contando como una anécdota, que para mí me marcó, pero maravilloso. Me empezó a mostrar cómo funciona la mente y el espíritu del ser humano. Yo se lo digo ahora a todas las personas, aunque no tuvieran cáncer ni nada, y las que están bajo este tipo de situaciones de tremenda presión, necesitan hacer algo que les haga felices. El propósito de la vida, ¿no? Encontrar el sentido de la vida a partir de algo que hagan, porque nada cambia, ni las personas ni las circunstancias cambian porque lo piensen, ni siquiera porque lo deseen. Si no hay acción, no hay cambio. Entonces se tiene que convertir en exploradores de decir, bueno, yo a todo el mundo lo mando a hacer yoga, a hacer teatro, a hacer algún taller de algo, hasta que encuentren aquello que les repercute acá y lo saca así, que le devuelva la fuerza, le devuelva el sentido y le devuelva un propósito hacia sí mismo. Porque el cuidador está en función del otro. Cuando hablábamos hace un rato, que yo decía, yo jubilado de la salud pública, muchas veces nos planteamos, ¿quién nos cuida a los cuidadores? ¿Sí? Y hay un alto grado, si uno hiciera una estadística y un estudio, que nadie se ocupa ni se preocupa por eso, de cuál es la salud mental de los que cuidamos a la gente, sería tremendo. ¿Ah? Entonces acá, en el caso del cuidador, debe cuidar su propia... No solamente es la salud mental. Yo aprendí que es la salud espiritual, que incluye todo esto. Claro. No es únicamente la cabeza, ¿sí? Porque cuando uno es feliz, no lo siente acá. Es todo feliz, digamos. No lo siente acá. No lo siente. Cuando No uno... es racional, ¿no? Claro, cuando algo te emociona, lo sentís acá, no lo sentís en la cabeza. La cabeza después puede explicar un montón de cosas. La cabeza conceptualiza, intelectualiza. Pero la verdadera sanación está acá. Claro, la felicidad se vive, es el único sentimiento que se vive y no se explica. Eso Borges también lo dice, ¿no? Que justamente cuando somos felices, solamente somos felices. Exacto. O sea, escribimos y hacemos todo lo demás cuando somos infelices. Claro, la angustia es la que te provoca otro tipo de cosas. La felicidad se vive. Exactamente. Se vive, se siente, se percibe. No necesita explicación. Y estamos mal educados, tan mal educados que queremos entender todo. Y creemos que entendiendo las cosas vamos a poder solucionar. Claro. Incluso yo, como terapeuta de pareja, una de las primeras cosas le digo en la primera sesión, le digo, por favor, como tarea para la casa, no hablen. No hablen de cosas de la pareja. Hablen de los hijos, de la casa, lo que quieran, pero no hablen de las cosas de la pareja. Porque ese viejo dicho que dice, hablando se entiende la gente, es mentira. Es mentira. La forma de comunicarnos tiene que ver con cosas que van mucho más allá de la palabra. Claro. Entonces, acá con el cuidador pasa también eso y genera mucha impotencia. Che, juntémonos a hablar porque yo necesito decirles que yo necesito ayuda, bla, bla, bla. Sí, bueno, la verdad, tenés razón, que tal. Y después no cambió nada. Nada. ¿Está? Entonces, el pasar del pensamiento a la acción es básico y que sea una acción reconfortante, una acción gratificante. Y hay que saber diferenciar aquello que nos da un respiro, aquello que nos da alegría,
que aquello que realmente es trascendente y nos genera la felicidad. La felicidad es trascendente, la alegría es temporal. O sea, la alegría forma parte de la felicidad, pero la tristeza también forma parte de la felicidad. Es algo mucho más complejo y trascendente. Pero como nos han educado para pasar todo por la cabeza, creemos que todo lo podemos solucionar con la cabeza. Y ahí quedamos, digamos, como entrampados. Como que el consejo para terminar y agradecer realmente por tu aporte a nuestro primer podcast sería ¿no? Pasar a la acción. Pasar a la acción. Yo tengo una frase que siempre le digo a las personas, a los amigos, a los pacientes, lo que sea. Yo digo que hay que dejar que la vida fluya y que el amor haga su trabajo. Para mí es esencial. No empecinarnos. Chopra dice que eso de la ley del menor esfuerzo es cierta. No hagas algo que te requiere demasiado esfuerzo porque no sos bueno para eso y no te va a salir bien. Deja que fluya y hacer las cosas que te gusta hacer y que te salen bien. Y así vas a estar mucho más cerca de la felicidad. ¿Ah? Entonces ese gran esfuerzo es el que nos produce un desgaste que termina siendo crack en vez de clic. Claro. Y también dijiste algo muy lindo. Quiero que sepan que tuvimos una charla previa a esto, que era, y me gustaría, si podés por favor compartirlo, esto de la caninoterapia. Ajá. Bueno, ahí está. Me estaba pasando algo tremendamente importante. No hay mejor terapeuta en la vida de un ser humano que un perro. ¿Sí? Los gatos están un escaloncito más abajo por el tipo de vínculo que hace con el ser humano. Yo digo que el perro es ansiolítico, antidepresivo, estabilizador emocional, proveedor de energía positiva, proveedor de amor. El perro nos enseña a vivir el aquí y el ahora, cosa que los seres humanos somos tan estúpidos que no hacemos. El perro, salvo que esté enfermo, siempre va a estar de buen humor, siempre es positivo. ¿Sí? El perro nos va a hacer una fiesta cuando llegamos, porque estuvimos todo el día afuera. Pero nos vamos hasta el kiosco a la esquina a comprar algo y volvemos a los 10 minutos y el perro nos va a hacer la misma fiesta. ¿Sí? En ese sentido, lo que provee un perro a nivel emocional, porque el vínculo que hacemos con un perro no es intelectual, porque el perro no tiene desarrollo intelectual, pero sí tiene un desarrollo amoroso emocional maravilloso. Ese es el que nos activa internamente y todo lo que nos pasa emocionalmente, anímicamente, tiene una repercusión orgánica. Impacta en nuestro sistema endocrino y por ende fortalece o deprime nuestro sistema inmunológico. Entonces, la buena salud tiene mucho que ver con el perro y el vínculo que hacemos con el perro. Yo, en mi caso personal, yo receto perros a las personas. Y no perro de raza. No perro de raza. A ver, no, pobrecito, el perro de raza no es que sea... esto no es una cuestión clasista, ni mucho menos. Claro. Sino simplemente porque el perro... Hay tantos perros de la calle que adoptar un perro, el perro sabe que uno lo adopta. Y es incondicional la provisión de amor que nos da toda su vida. Nosotros le entregamos un rato de atención, le damos de comer, le llamamos al veterinario, qué sé yo qué. Pero el perro a nosotros nos entrega su vida. Y eso es sanador. Eso es sanador. ¿Está? Sí. Entonces, hay gente que gasta o invierte, en todo caso, miles de pesos en comprar un perro de raza y si tiene papeles mejor por el pedigrí, qué sé yo qué. Y bonito, el perro no tiene la culpa. Está bien, bueno, irá a parar a un lugar donde lo van a tener como como un trofeo, digamos. Pero en realidad el trabajo terapéutico de un perro lo hace muchísimo mejor el perro de la calle, el perro rescatado, que un perro de raza que no ha desarrollado cosas que el perro de la calle sí.
¿sí? Entonces, eso es tremendamente sanador y tenemos que tenerlo en cuenta. Así que elemental que haya un perro, donde hay niños tiene que haber un perro, donde hay personas de tercera edad debe haber un perro, donde hay alguien enfermo debe haber un perro, aquel que vive solo tiene que tener un perro, cualquier familia tiene que tener un perro, o sea, el perro es indicado para todo, no tiene contraindicaciones el perro. No, pero hay que cuidarlo, por ahí hace caca, que... El perro se ocupa de vos toda la vida. Claro. ¿Sí? O un ratito. El perro va a estar al lado tuyo. Cuando vos estés jodido, va a estar el perro al lado tuyo. Cuando vos estés triste, el perro va a estar al lado tuyo. Vas a ver una película y el perro va a estar al lado tuyo. Eso es mágico. Es amor puro y el amor sana. Así que esa es otra de las indicaciones que le podría dar al cuidador. Ojo, y al cuidado también, ¿eh? Claro. Porque el perro sabe perfectamente a quién tiene que cuidar. El perro nos cuida, no es al revés. ¿Algo más, don Daniel? Bueno, le preguntemos a don Paul. No, hermosa la conversación y la verdad que hemos visto muchísimos aspectos, ¿no? de este síndrome. Justamente quizás si a Susana, el personaje de la obra de Lackner, le podríamos recetar un perro. Probablemente sí, porque probablemente a la mamá Cora también le vendría bien el perro. Absolutamente. Claro. Porque viste que también en la obra, no en la obra de teatro, que no se ve en la obra de teatro, pero sí en la peli, al ser útil en la película, claro, viste que se va a la Rosetta a cuidarle un y se queda cuidándole al nene y no sé qué. Claro. ¿No? Sentirse también Útil. que le sirve a alguien, ¿no? Claro, que cuida. Claro, sí. ¿Alguna cosa más que nos quieras compartir, Paul? No, realmente muy agradecido de tu generosa participación. Sí, o sea, a ver, uno tiene que aportar. Yo siempre digo que, por lo menos en mi caso, la vida ha sido muy generosa conmigo. Y a las personas que nos da cosas la vida, tenemos la obligación de devolverles lo que podamos. Y una forma de devolverle es ayudar a los demás. Qué bueno, muchas gracias. Una cosita más, pero que ya no tiene que ver con esto, que estamos sobrados. No, tú, si tenés tu conocimiento o tu opinión sobre el radioteatro. Mira, yo me acuerdo, yo amo la radio, porque yo me acuerdo de muy chico, mi hermano capaz que no sé si tendrá algún recuerdo de eso, vivíamos en Villa Gesell, yo tenía 8 años, Daniel tenía 3, y lo único que teníamos era una radio. ¿Sí? En la casa donde vivíamos, que tenía el correo adelante y la casa atrás, una radio. Y yo me acuerdo de que mis papás ponían un programa que se llamaba Los Cuentos de la Vieja Abadía. ¿No? Sí. Era, y te juro, era maravilloso, eran cuentos de miedo. Ajá. Capaz que hoy vos lo escuchás y te haría reír más que nada. Pero, y la presentación era como una puerta que se abría haciendo un chirrido. Y ya nos poníamos así. Mirá que vivíamos cerca de la playa, estaba a 4 cuadras de la playa, y sin embargo a la noche se escuchaba perfectamente el mar. Pero yo siempre me acuerdo el relato del cuento y todo lo demás, y uno maravillado, asustado nosotros como niños, pero maravillados de todo lo que podíamos imaginar a través de ese relato de los cuentos de la vieja abadía. Entonces, yo que me gusta mucho estudiar neurociencias y la parte neurológica, la neurofisiología del aprendizaje, yo digo que si uno le pone electrodos a una cabeza y pone a una persona tonteando con el celular, viendo el TikTok, todas las estupideces que hay, se enciende una partecita. Ya está indicando su opinión. Pero no, ninguna duda. Si hay cosas tan nefastas, las pantallas hoy en día son enfermizas, o sea, son patógenas. Estupidizantes. Exactamente. Pero, y es una base científica, cuidado. Yo lo estoy hablando no solamente del prejuicio, de la idea que tenga.
uno podría ver que se enciende un pedacito del cerebro, como que se ilumina. Cuando uno escucha radio, se ilumina otra parte más importante del cerebro. Si uno escucha un radioteatro, se ilumina muchísimo más. Y si uno lee un libro, lee una novela, se ilumina todo el cerebro. Wow. ¿Por qué? Y porque el cerebro funciona a partir de la interconexión de las neuronas, y distintas zonas del cerebro son las que generan la fantasía, generan la imaginación, generan estas sinapsis creativas de imágenes. Uno mira una pantalla y no tiene nada que inventar uno, nada que poner uno, Sí, porque la pantalla nos está dando todo. Por lo tanto, el cerebro vago, flojo. La radio ya nos está... aunque no esté un radioteatro, aunque no estén contando un cuento, como un medio, yo me estoy imaginando, cómo será el locutor, esto se ríe de esta manera, el lugar. Yo, cuando vivía en el sur, tenía un amigo que tenía el canal de cable y tenía una radio. Entonces, durante un tiempo yo me di el gusto de tener un programa que se llamaba El lado oscuro de la luna, que se pasaba simultáneamente por el cable y por la radio. Ah, mirá, de avanzada, como el streaming que estamos tratando de hacer Exacto. ahora. La verdad que fue maravilloso, fue un ciclo de, no sé, 15 programas, una cosa así, semanalmente. Y entonces yo me recuerdo eso, y cuando escucho radio, que escucho bastante radio, me estoy imaginando todo lo que me están contando los locutores. Bueno. Fantástico. Y en un radioteatro te imaginas que muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, para mí es fascinante en cuanto a la propuesta. Seguramente va a estar destinada a un determinado tipo de público, porque desgraciadamente el avance de la tecnología lo que ha hecho es que la gente cada vez tenga que esforzarse menos para todo. No, que lo voy a andar imaginando, que voy a estar escuchando esto. ¿Está? No, prefiero ver una serie. Yo me gusta mucho el cine, pero no veo series. No, ¿cómo? Esta serie es muy buena. No. Cualquier cosa que genere algún tipo de adicción, algún tipo de dependencia, lo hago a un lado. Yo una película que empieza y termina. Después veo si me gustó o no me gustó, si es buena o mala, claro, lo que fuera. ¿Está? En alguna época dos veces tuve un cineclub. Cuando viví en Malargüe teníamos un cineclub con un grupo de amigos. Y tenía que ver con activar otras cosas. ¿Tá? Entonces el radioteatro es una propuesta que activa la imaginación, que activa todas las zonas de tu cerebro. Y si queremos prevenir Alzheimer, todo ese tipo de porquería, tenemos que tener el cerebro activo. Hay mucha gente que se jubila y al tiempo, o el Alzheimer, o se muere. Se empieza a perder, se le achica el mundo. Claro. Entonces, el activar todo esto previene todo este tipo de cosas. Porque las neuronas se están comunicando, están jugando entre ellas. Y mientras mayor cantidad de conexiones tengamos, mayor sobrevida, digamos, vamos a tener en todo sentido. Leer una novela es maravilloso. Entonces, eso es un poco también la propuesta de esto. Sí, claro. Es por eso también que hacemos esto. Hacemos esto también por eso, y para proponer justamente algo distinto, porque verdaderamente, aunque parezca una antigüedad al radioteatro, en este momento es algo distinto, es una alternativa interesante que puede causar mucho bien frente a todo lo que tenemos ya servido en bandeja, que son todas las plataformas y etcétera, tecnológicas. Totalmente. Muchas gracias, Paul. Gracias a ustedes, realmente muy linda la charla.
por haber aceptado nuestra invitación a nuestro primer podcast. Mirá, estoy haciendo caninoterapia. Caninoterapia tenemos ahí con nuestro mejor terapeuta. Él no puede faltar porque ama mucho los medios de comunicación. Sí. Aparece seguido, da opiniones encontradas, pero bueno, también él tiene derecho a la palabra. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias. Genial. La compañía mendocina de radioteatro Tomate Perita invita a su querida audiencia y a todos los amigos del arte y de la cultura a que apoyen la difusión de nuestros radioteatros. Para ello pueden sumar su colaboración a través de cafecito.app/tomateperita 2024. Allí nos podrán invitar con unos cafecitos para apoyar este proyecto que tanto amamos, siempre que vivas en Argentina. Y si vivís en el exterior, podés ir a patreon.com/tomateperita. Allí te suscribís y vas a poder acceder a contenidos exclusivos. Podés apoyar a nuestro podcast con una colaboración mínima de 3.000 pesos en Mercado Pago con el alias tomateperita.radio. Te recordamos que habrá como siempre fotos en nuestro espacio en Instagram, @tomateperitaradioteatro, y en nuestros canales de YouTube y Spotify, donde podés visitarnos, suscribirte y dejarnos comentarios y likes. También contamos con un gran equipo de especialistas en marketing estratégico y publicidad, con quienes podemos desarrollar diferentes tipos de avisos y acciones de comunicación publicitaria, a fin de posicionar estratégicamente la marca de tu empresa, producto o servicio.